¿ustedes creen que la conferencia fue una bendición? Yo creo que todos lo creen. Pero ¿de qué sirve que hayamos tenido una muy buena conferencia? Hubo comunión, hubo predicaciones, y la pregunta es, ¿y quién está orando más? Porque hablamos de avivamiento, hablamos de entregarnos al Señor, hablamos de rendirnos. El avivamiento no viene por cosas humanas, viene por la obra del Señor en nuestro corazón. Entonces la pregunta ahora es, los que decimos que fue una bendición, ¿están orando más? Porque si no, ¿dónde está la bendición? En haber hecho un evento, un proyecto, y que ahí quedó como un evento histórico. ¿Quién está orando más? ¿Quién está leyendo más la palabra del Señor? ¿Quién está sirviendo más al pueblo del Señor? Ese es el parámetro para ver si fue o no fue una bendición. Porque predicaciones que chocan contra el muro de un corazón helado, frío y no provocan nada, bendición, ¿dónde? Si no está produciendo nada en nosotros. Hoy voy a predicar versículos 22 y 23 principalmente, y para mí son una maravilla estos versículos, porque al mirar estos versículos hay una cosa que queda bien clara: el Señor es Rey, soberano, Él está exaltado. Si alguien quiere mirar al Señor, debe elevar sus ojos hacia arriba, porque Él está exaltado, a la diestra del Padre. Nadie piense que el Señor está abajo, al lado de sus pies, listo para ser pisoteado, listo para ser traicionado y luego hacer lo que queramos con Él. Ese no es el Señor de la Escritura que nosotros encontramos. Él es un Señor, el único Señor. Él está elevado en gloria, en majestad. Y eso es lo que vamos a ver. Y ciertamente, hermanos, que hay peligros de no ver al Señor como el Señor, porque ustedes saben, nosotros podemos pensar cualquier cosa del Señor y Él sigue siendo el Señor. Él sigue teniendo el mismo poder. Hay muchas personas hoy día que son ateas, no creen en Dios, y Dios deja de existir por eso. No, Él sigue existiendo. Si esta iglesia pierde el foco de comprender que el Señor es el Señor y hace esta iglesia exactamente lo que quiere, el Señor va a seguir teniendo iglesias, pero esta ya no será su iglesia. Esta ya no será pueblo. Hay peligros de no saber quién es nuestro Señor, de no reconocerle como el único Señor nuestro. Así que avancemos. Dice el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Los comentaristas dicen que cuando habla Pablo acerca de principado, autoridad, poder y señorío, se está refiriendo a ángeles y a categorías de ángeles. Pero el foco no es que nosotros comencemos a preguntar, ¿y cuáles son las categorías de los ángeles? Quiero conocer un poco más, quiero un poco más de revelación. Quizás sería bueno que yo tuviera, mi ángel guardián fuera un querubín o un serafín, porque uno es más poderoso que el otro. Ojalá el Señor me mande un arcángel para que me cuide a mí. Ese no es el propósito por el cual se escribió, porque aquí el propósito es entender que Cristo está por sobre todos los ángeles. Él está por sobre todo. Ese es el propósito del Señor. Dice la carta a los Hebreos 1, 5 al 8. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Más adelante, versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ningún ángel tiene este cetro del reino, solamente Cristo tiene el cetro del reino. Él está por sobre todo. De hecho, es tan elevado el Señor por sobre todas las categorías celestiales que dice aquí, adórenle todos los ángeles de Dios. Él merece la adoración de todos los ángeles porque Él está elevado por sobre todo. ¿Significa eso que los ángeles son poca cosa? ¿Debemos bajar entonces bajar nuestra categoría del Señor y de los ángeles porque parece que son poca cosa? No, no es así. No somos llamados a bajar lo terrorífico y lo grandes que son los ángeles. Somos llamados a elevar al Señor aún más arriba de nuestra percepción, de su gran poder, de su gran majestad, porque los ángeles no son una poca cosa en la Escritura. Son ciertamente seres que causaban mucho temor. Ustedes leen en Ezequiel 10 y dice que al describir a uno de estos ángeles, dice, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín,
la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. ¿Qué haríamos nosotros si de repente el Señor nos mostrara en una vista espiritual un ángel como este? Yo me moriría de miedo, ciertamente que sería terrorífico. Bueno, el Señor infunde más temor. El Señor tiene más gloria. El Señor es aún más poderoso. Si hay una descripción terrible de un ángel, hay que pensar, el Señor de ese ángel debe ser aún más temible. Él está elevado. Este ángel adora al Señor. Es terrible, pero este ángel adora al Señor. Nosotros encontramos un pasaje en la Escritura donde un hombre se encontró con algunos ángeles. ¿Ustedes recuerdan Isaías 6? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces y decía, Santo, Santo, Santo. Y entonces, versículo 5, Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿qué dice? A tantos serafines, tan temibles. Soy como muerto porque me encontré con los ángeles del Señor. Queda de lado. Para Isaías queda de lado. Él dice, ay de mí porque soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Tan temible es el Señor, tan temible es el Señor, que Isaías no está como muerto por haber visto al Señor y sus ángeles. Él se siente como muerto porque él ha visto al Rey, al único Rey, a Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, la Biblia es clara en decir que si hay uno realmente temible, es el Señor. Que Él está por sobre todo, que los ángeles le adoran. Él no negocia con sus tropas celestiales para que le sirvan. Le da algunas cosas y espera que no se rebelen, porque si se rebelaran todos los ángeles podrían ganarle. Esa no es la realidad del Señor. Todos le adoran y los que no le adoran tendrán el juicio. Pero no hay quien se rebele y le gane al Señor, independiente de qué categoría celestial tenga. Él está por sobre todo. Ahí está nuestro Señor. Y también nos deja muy claro la palabra, y esto es un gran consuelo para nosotros los cristianos, en saber que Él está por sobre todo demonio. No solo sobre los ángeles buenos, por decirlo de alguna manera, sino también de aquellos que cayeron del estado original. En Mateo 8, cuando el Señor pasa por Gadara y se encuentra con este endemoniado, entonces ellos dicen, clamaron, dice la Escritura, ¿qué hay con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dice después la Escritura, y los demonios le rogaron. No negociaron los demonios, le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Qué dice el Señor? Él les dijo, id, una palabra, y ellos salieron. ¿Quién está al mando? ¿Quién tiene más poder? Y no es una competencia de categorías. Cuando hablamos de las cosas del Señor, realmente tenemos que comprender que las categorías pierden toda su validez, porque Él no es primero y los ángeles son segundos, porque es tanta la distancia que ni siquiera podemos considerar que es un segundo lugar. Y aún alguien podría decir, ¿ustedes han visto esa imagen terrible en Facebook? A mí me carga ver esa imagen. Aparte que la palabra dice que no debemos hacernos imagen de nuestro Señor, no es algo lícito para nosotros, es rebajar la gloria del Señor, pero por ahí hay algunos que no leen la Biblia nunca y ellos publican esta imagen de un Jesús, yo siempre digo que es un Marco Antonio Solís que está ahí, teniendo un gallito o una pulsada con un diablo feo y es como que están luchando por las almas y entonces a ver quién es quien gana esta batalla espiritual, si será que gana Jesús este gallito o será que gana el diablo esta vez y ahí están luchando. Eso no es así. Así no es como funciona. Nosotros tenemos un encuentro de Cristo con Satanás, el mayor, el más grande de los demonios. Y veamos qué ocurrió. Mateo 4, 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya esta era la tercera pregunta o la tercera tentación que el diablo le hacía a nuestro Señor Jesucristo.
La tercera vez. Las primeras dos veces el Señor había contestado, pero en esta tercera hay una particularidad, porque el Señor cuando termina con sus palabras le dice ahora, vete, vete Satanás. Y una maravilla, no tenemos cuarta pregunta, no tenemos cuarta tentación. ¿Por qué? Porque aquí habló el rey. ¿El rey qué dijo? Dijo, vete, Satanás. ¿Y cómo sigue el texto más adelante? El diablo entonces le dejó. El Señor nos sacó una hiper mega espada espiritual, una lanza, un arco, para atemorizarle y decirle, ¿sabes qué? Tengo ángeles, si tú no te vas ahora, te va a ir muy mal. No es. El Señor, una palabra, vete, vete. ¿Y qué hace Satanás? Se va. No tiene el poder para competir contra el Señor. No, nuestro Señor no tiene competencia. Y esto es un gran consuelo para nosotros, porque saben, hermanos, ustedes, hemos estudiado la doctrina, estamos unidos al Señor, como la vida a los pámpanos. Él está conmigo, Él está en mí, sus ojos en mis ojos, sus manos en mis manos. Él está unido a mí completamente. Entonces, ¿quién es el que teme ahora? ¿Quién teme? ¿Temeremos nosotros a las huestes celestiales? No que seamos faltos de respeto, eso lo enseña la Escritura, pero ¿temeremos nosotros a las huestes demoníacas? ¿O ellos nos temerán a nosotros porque nosotros andamos con Jehová, el Rey de los ejércitos? ¿Quién temerá a quién? Ciertamente que ellos son los que temen al Señor. De repente el cristiano tiene miedo de que al abrir la cortina aparezca un rostro muy feo y le grite y entonces tenga que correr y abrir el Salmo 91 para que entonces sea librado de algún poder demoníaco. Eso no funciona así. Nosotros andamos con el Santo. Él es el más poderoso. Nosotros no deberíamos temer aquello. Tanto es así que yo lo podría poner a usted en una casa abandonada, una casa donde todos dicen que penan, en medio de un cementerio. Los cadáveres están ahí, los cráneos, los huesos, y no deberíamos temer, porque nosotros andamos con el Señor. Las tinieblas no pueden eh, permanecer frente a la luz. El gran problema es que los cristianos no entienden esto. Los cristianos piensan que la iglesia debe mantener sus puertas bien cerraditas. A veces no hay que orar en voz alta, no vaya a ser que Satanás va a escuchar lo que yo estoy orando y entonces después utilice eso contra mí. Satanás lleva ya 6.000 años leyendo el corazón del hombre, se la sabe por libro, sabe una mirada y va a saber qué hay en nuestro corazón. Él sabe todo. Entonces, ¿por qué hemos de tener esas supersticiones si nuestro Señor es más poderoso? Son las puertas del Hades las que no pueden permanecer frente a la iglesia. Es la iglesia la que tiene el poder de Cristo para ir al infierno a sacar a los muertos de ahí. Ciertamente que eso requiere coraje. Eso significa que a lo mejor las manos que estiramos dentro del infierno para sacar a personas de ahí van a ser golpeadas, vamos a ser arañados, vamos a ser heridos. Pero es Satanás el que está tratando de poner la tranca en la puerta para que no sean más rescatados. Pero cuando el cristiano no entiende eso, piensa que es todo al revés. Piensa que la iglesia es la pobrecita, la iglesia es la débil, el cristiano es el pobrecito, el que siempre sufre. La victoria ya ha sido consumada. Cristo ya ganó, Él ya venció en la cruz, Él ya venció por completo. No quedó ningún enemigo por vencer. El diablo hoy y todos sus demonios lo que hacen es coletear como un animal que ya ha sido muerto, pero aún tiene algo de impulso nervioso para hacer una última obra. Ese es Satanás. Pero el Señor ya venció y nosotros estamos junto con Él. Si Él venció, nosotros vencemos. Si Él pierde, nosotros perdemos, pero Él no pierde, porque no hay quien le pueda ganar. Las aflicciones que nosotros podamos pasar no es porque de repente pasan algunas cosas, se cae un vaso con agua, se desafinó una cuerda en la iglesia y los hermanos empiezan a decir, fue el diablo. Por aquí pasó el diablo. Qué cosa más terrible. De repente un cristiano empieza a pecar un poco más y dice, fui poseído. La culpa es de un demonio que tomó control de mí y yo no recuerdo nada de lo que pasó. Si tú eres creyente, tú no puedes ser poseído, porque el Espíritu Santo te posee por completo. Y Él no va a negociar, te lo presto un minuto, te lo presto una hora. Eso no funciona así. El Señor no negocia. Cuando el cristiano pasa por aflicciones es porque el Señor, en cuyas manos estamos escondidos, decide abrir un poco sus dedos. Nunca salimos de las manos del Señor.
pero pasamos por aflicciones, pero estamos seguros en las manos del Señor. No es el diablo el que viene y abre los dedos del Señor y entonces mete la mano y saca un alma y dice, te la robé. Eso no funciona así. El Señor tiene poder para guardar siempre, siempre, siempre. Él nunca será vencido por nadie. Segundo lugar, vemos que Cristo es el Señor, que Él es el poderoso, que Él está exaltado en majestad. Hay un trono en toda la creación, hay un trono en toda la existencia y hay una persona sentada ahí. No eres tú, no es el diablo, es nuestro Señor. Solamente Él está reinando. Y este Señor, nos dice la Escritura, no solo es el Señor del universo, no solo es el Señor de toda la creación, Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de su pueblo. Y como Él es el Señor de la iglesia, y Él tiene todo dominio, todo poder y toda autoridad, Él puede hacer con la iglesia lo que Él quiera. Así de simple. Y se acabó. Él puede hacer con la iglesia lo que Él quiera. Y en eso podemos destacar aquí que el Señor quiere bendecir su iglesia. Juan 14, 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tomé un breve ejemplo, pero ustedes leen la Biblia de Génesis, Apocalipsis y verá que está plagado de bendiciones del Rey de la iglesia a su iglesia. Nuestro Señor puede hacer lo que quiera con nosotros. Pero qué cosa más maravillosa que Él ha querido bendecirnos, bendecir a su iglesia. ¿Quién era digno de que se le enviara el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. ¿Quién pidió alguna vez al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tú no te has revelado. Necesito que inspires la Santa Escritura con el Espíritu Santo, que las traigas por medio de santos hombres inspirados, que sean 66 libros, que revelen tu voluntad, que la inspiración sea plenaria, cada palabra que ahí esté, podamos tomarnos de ahí y hacer una doctrina, porque tu palabra es infalible, inerrante, sin ningún error, 100% confiable. ¿Quién pidió eso nunca al Señor? Nadie hizo eso. Él se quiso revelar. Si Él no se hubiese querido revelar, nosotros estaríamos en la perdición. Todos, todos. ¿Quién le pidió al Señor? Señor, créame. O la humanidad completa una voz, Señor, créanos, tráenos a la existencia. Él quiso crear. Él quiso ser cielo. Él quiso ser sol, luna, pero también Él quiso darnos el Espíritu Santo. Él quiso regenerarnos. Él quiso hacer todo eso. Él es el Señor de la iglesia y Él ha decidido bendecir a su iglesia. Pero esto no es el Evangelio de la prosperidad. Nos quiere bendecir con mansiones. Nos quiere bendecir con piscinas, con viajes, con recorrer el mundo. Nos quiere bendecir con oro, plata, joyas. Ese no es el Evangelio que nosotros encontramos en la Escritura. Porque como Él es el Señor de la iglesia, le ha placido bendecir su iglesia, pero aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. También al Señor le ha placido hacer a la iglesia pasar por tribulación. La iglesia será tribulada. El pueblo del Señor pasará por tribulación. Mateo 24, 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Es decir, el Señor lo está diciendo, así va a ser, os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice la Escritura, vendrá el fin. Es decir, el Señor nunca ha mentido. Señor, no me dijiste que el camino cristiano era tan difícil. No me dijiste que yo iba a tener que sufrir. Si yo hubiese sabido, no sé, quizás hubiese hecho otra cosa. El Señor siempre lo ha dicho. Es claro, la iglesia pasará por tribulaciones. Todos aquellos que pongan su fe en Él serán aborrecidos por causa del nombre del Señor. Hemos estudiado, ¿cierto?, últimamente en escatología. En los últimos tiempos esperamos que haya una mayor tribulación, pero no que ya no haya tribulación en este tiempo. El cristiano es atribulado en su trabajo, en su familia. Basta con que uno diga Jesús y es como que uno está hablando de un cuento de hadas.
Pero si yo digo Mercurio retrógrado, Júpiter tiene un efecto sobre mi carácter y por eso yo nací iracundo y no puedo controlar esto. Oh, qué cosa más maravillosa. Sí, y yo que soy Virgo, ¿qué puede ser para mí? Si uno dice Jesús, el creador, pecado, regeneración, restauración, nueva criatura, ¿de qué está hablando? Vamos a burlarnos todos de él. Eso es lo que nos espera en el mundo. El Señor lo dijo. Pero al Señor le ha placido que así sea, porque por medio de la tribulación el Señor afina la fe de sus hijos. El Señor los afina, los amolda, porque el propósito siempre del Señor es nuestra santificación, que nosotros seamos más como Él. Y saben, la comodidad no sirve para eso. Nunca ha servido la comodidad para eso. La comodidad lleva al pecado, como le pasó a David. El ocio lo llevó al pecado. Pero en los tiempos de aflicción, ¿qué ocurre con el cristiano? ¿No ora más? ¿No lee más? ¿No quiere estar más con el Señor? ¿Y no es eso lo que nos revela el carácter de Cristo? Por eso las tribulaciones son necesarias. También como Él es el Señor de la iglesia, Él tiene el poder para comandar a la iglesia como Él quiera. Como Él quiera. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde encontramos nosotros los mandatos del Señor? En su palabra. Por lo tanto, todo cristiano tiene que conocer la palabra del Señor para que entonces pueda hacer lo que el Señor pide. Porque no hay dos mandatos, hay uno, el que el Señor ha querido dar. Y para esto me gusta mucho esta ilustración de Usa en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando están volviendo con el arca del testimonio y entonces, como los filisteos lo entregaron con un carruaje y unas vacas, los israelitas dijeron, funciona. Parece que el Señor había dicho que había que transportarlo de otra manera, pero no importa, esto es pragmático, esto funciona, así que, pero saquen las vacas, pongan unos bueyes para que sea algo más imponente. Es decir, tomamos los del mundo, lo embellecemos un poco y lo ocupamos para las cosas del Señor. Eso es lo que pasó. Dice Primera de Crónicas 13. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. ¿Negoció el Señor con Usa? ¿Negoció el Señor con David? Le dijo, mira, por esta vez te la voy a aguantar. Mira, Usa, para que aprendas, solamente la mano que tocaste se te va a podrir. Voy a negociar contigo. El Señor hace lo que a Él le place. El Señor tiene un plan, tiene un mandato. El Señor, hermanos, es muy importante que ustedes lo sepan, no bendice tu voluntad. El Señor bendice su voluntad. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Señor y dónde la voy yo a reconocer? En su palabra. Por eso todo cristiano tiene que ser un lector, porque la Biblia debemos leerla. Y el cristiano que no es bueno para leer, le voy a dar la solución. Tiene que ser bueno para leer. Y se acabó. No hay más soluciones. Tiene que ser bueno para leer. Y si no sabe leer, tiene que aprender a leer. O tiene que buscar que alguien se la lea entonces. Pero el cristiano tiene que leer. No existe, no puede existir el cristiano que no lee. Porque entonces, ¿cómo va a conocer al Señor? Si Él se reveló aquí por medio de su palabra. Veamos qué dice después David, porque después vuelve a ir por el arca. Veamos qué es lo que pasa. Y llamó David a los sacerdotes. Ah, se acordó. Entonces David, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Parece que estuvo leyendo David y supo quién debía llevar el arca. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y pongan atención ahora, porque esta es la meditación de David. Este es el diagnóstico de David. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Usa murió? Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Quieren ser quebrantados? Busquen al Señor con otra ordenanza. ¿Quieren ser bendecidos? Busquen al Señor conforme a su ordenanza. Él bendice su voluntad. Él no bendice tu voluntad. Él no bendice la voluntad del pastor. Él no bendice la voluntad del Estado. El Señor bendice su voluntad. Él es el Señor de la iglesia, no hay otro. Solamente a Él debemos rendirle cuentas. De repente hay hermanos que no entienden
y piensan que si algún día van a faltar a un culto, tienen que avisarle al pastor. Pastor, ¿sabe qué? Mi abuelita está de cumpleaños. Entonces, yo sé que ustedes han enseñado que el domingo es el día del Señor, pero permítame faltar. Permítame, como que yo fuera el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia. La respuesta va a ser, hermano, dígale al Señor, avísele que hoy día no va a venir por un cumpleaños. Avísele a Él, porque Él es el Señor de la iglesia. Las cuentas se arreglan con Él. Los pastores no van a estar en el juicio final, ahí diciendo, este fue bueno, este fue malo. Ahí va a estar el Señor, cuyos ojos penetran todo, que sabe todas las verdaderas intenciones. Porque nosotros podemos ser engañados. Pastor, iba saliendo del turno de trabajo, estaba muy cansado, así que me quedé a dormir. Pero si hubiese comprado la entrada para ir al estadio, hubiese ido. El Señor sabe eso. El Señor sabe cuál es la verdadera intención del corazón. Nosotros nos podemos compadecer. La pregunta es, ¿el Señor acepta eso? El Señor, porque a Él le hemos de rendir cuentas. No es el pastor el Señor de la iglesia. Y aquí hay algo muy importante. El Estado tampoco es el Señor de la iglesia. El Estado no puede decir, ustedes van a abrir el domingo de 8 a 11. No, de 8 a 10. Corto el culto. De la palabra, no quiero que prediquen Deuteronomio. Quiero que la predicación sea corta. Canten y van a cantar esto. El Estado metiéndose en la iglesia. La iglesia va a cerrar las puertas. No, este domingo hay elecciones, ninguna iglesia se puede reunir. El Estado no es el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia es Jesús y no hay otro. Y a Él le rendimos cuentas. Y se acabó. Dado que el Señor es nuestro Señor, debemos verle como el Señor que Él es. El Señor exaltado. Él está por sobre todo. No puede ser que como cristianos tengamos una visión reducida del Señor. Un Dios pequeñito. Un Dios al cual yo puedo traicionar. Puedo pecar contra Él. Le cierro la puerta. Y después le digo, ahora tengo deseo de arrepentirme. Así que entra a mi casa de nuevo. Entra y restáurame. Y yo sé que pequé, pero te estoy pidiendo perdón, así que ahora quiero sentirme bien. Quiero que mi corazón arda, quiero en mi corazón pasión por ti. Y después quiero volver a pecar, así que ahí está la puerta. Un Dios pequeño, un Señor pequeño, un Señor que no está en el trono. Algunos se imaginan a Dios como un abuelito con barba, que ya está muy viejito, sus ojos ya tienen cataratas, entonces dice, ¿pecaste o ya no puedo verte? No escuché bien lo que dijiste, pero si es que pecaste, te perdono. Como que fuera un Señor pequeño, que no puede ir más lejos, que no puede indagar todas las cosas. Nuestro Señor es un Dios grande, 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 temible. Por eso es que el cristiano tiene que leer para ver qué tan grande es el Señor, porque a Él le rendiremos cuentas y solamente a Él. Salmo 2, versículos 7 al 12. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Algunos tienen problemas para comprar una casa y se creen más grandes que el Señor. Su ego está elevado. Creen que pueden hacer con la iglesia lo que les parezca. Pero aquí dice que este Señor tiene por herencia las naciones. Cuando Él quiera las destruye todas. Cuando llegue el fin de los tiempos, se acabarán las naciones. Una nación habrá, con un Señor, el Señor celestial, con su ciudad celestial, con sus ciudadanos celestiales. En el infierno no van a haber facciones. Hay algunos que piensan que en el infierno van a haber fiestas y borracheras, y habrán algunos con más grado, invitarán a sus casas y serán felices solamente que sin al Señor. Cuerpos resucitados para sufrir eternamente. Aquí los cuerpos cuando sufren mucho se mueren y se acaba el sufrimiento. Con esos cuerpos, el sufrimiento no acabará nunca, es una cosa terrible. Allá no está el diablo echándole carbón al fuego. El fuego es el Señor y su ira. El diablo estará sufriendo. Por eso es que Él quiere llevarse a muchos con Él. Pero este Señor que nosotros tiene por herencia a las naciones. Los confines de la tierra, donde el ojo humano no llega, donde la excavación no alcanza, le pertenece al Señor. Es de Él. Él es dueño de todo eso. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. No olviden, hermanos, que ese Señor, que es nuestro amigo, si somos cristianos, Él es nuestro amigo, Él lo ha declarado así. Pero no se olviden que Él sigue sentado en el trono.
No se olviden que la vara de hierro sigue en su mano. No se olviden de eso, porque Él no ha dejado de ser el comandante del universo entero. Él no ha dejado de ser el rey soberano sobre todo, el omnipotente, el omnisciente, el que sabe todas las cosas, el que está en todos lugares al mismo tiempo. Él no ha dejado de ser eso, el santo, que aunque está conmigo, Él es muy distinto de mí. Pero Él me ha dado de su santidad. Pero no olviden esto, dice el texto. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Todos ustedes que a veces piden consejo o que a veces ni siquiera piden consejo, admitan amonestación, dice aquí la escritura. Porque no es contra los pastores, no es contra el hermano que le dice, no está bien lo que tú estás haciendo, ay, déjame que yo haga lo que yo quiera. ¿Qué te importa a ti? Admite amonestación porque lo que hacemos es entregarte la palabra al Señor. Si fuera un consejo nuestro y mundano, haz lo que quieras. Pero si estamos hablando con la palabra del Señor, entonces dice aquí admite amonestación. Dice sirve al Señor con temor. Sírvele con temor. Hay algunos que sirven al Señor sin temor. Lo tratan como a cualquier cosa, con temor. Alegraos con temblor. Y el versículo 12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hónrenlo, hónrenlo. No hagan que Él se enoje, no sea que perezcan en el camino. Nosotros leemos la historia del Éxodo. Muchos salieron de Egipto, no llegaron a la tierra prometida. Perecieron en el camino. ¿Por qué? Porque ellos servir a Jehová con temor. No, con temor no. Vamos a servirle, pero también vamos a cuestionar todo lo que nos diga. Alegrarme con temblor, bueno, casi que ni se alegraban, porque extrañaban las zanahorias y las cebollas que tenían en Egipto. De alegrarse no mucho y de temblar delante del Señor, menos todavía. Así a veces el cristiano ha salido del mundo, pero está acá diciendo, ay, las amistades que yo tenía antes eran tan buenas. Señor, ¿por qué me las quitaste? ¿Por qué me las quitaste? ¿Cuánto quisiera volver atrás a tener esos amigos que tuve alguna vez? Lo pasé tan bien cuando estaba en el mundo, ahora alegrarme, qué cosa más difícil. Él es el Señor, hermanos. Y el camino que Él hace recorrer a su pueblo es un camino de bien. Siempre ha de ser un camino de bien. Honren al Señor, sírvanle, no sea que Él se enoje y que no lleguen a la tierra prometida, pues se inflama de pronto su ira. Este nuestro Señor, su ira se inflama. ¿Quién puede resistir ante la ira del Señor? Yo me imagino que en el día final muchos estarán airados contra el Señor, porque van a decir, tú existías y mira la vida que me diste, mira cuánto sufrí, mira, mira. Y el Señor va a decir, mira, te tomo y te dejo en el lugar donde siempre has tenido que estar. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer ese hombre airado? Inflamada su ira, pero todos pueden resistirla. Pero cuando la ira del Señor se inflama, ¿quién puede resistirla? Las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es el Señor, ya sea porque a nosotros nos va a gustar declarar que Él es el Señor, pero a otros no les gustará declarar que Él es el Señor, porque el señorío del Señor se va a ver en qué, en que no podrán decidir su destino. Otro Señor decidirá el destino de ellos. Qué cosa más terrible. Ese es nuestro Señor, pero algunos van a decir, sí, pero ese era el Dios del Antiguo Testamento. Una forma muy liberal de interpretar la Escritura, pero debo nombrarla. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento en Jesús, todo es amor. Y cuando vuelve el Hijo pródigo, entonces se recoge las vestiduras y corre, y entonces abraza y le da anillo. Y ese Dios que sana a los enfermos, que cura el corazón, que dice palabras lindas, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese Dios me gusta a mí. El Dios del Antiguo Testamento, no, mucho juicio, mucho juicio. Me gusta Jesús, el Nuevo Testamento, espectacular. Ese es el que yo sigo. ¿Será que es otro Dios? ¿Has leído Apocalipsis alguna vez? Hermanos, una aclaración. Apocalipsis es el libro del gozo de la iglesia. No es un libro de terror. Muchos vienen pensando que es un libro de terror. La ira sobre los enemigos del Señor, pero los hijos del Señor heredarán el cielo y vencerán junto con el Cordero que vencerá a todos sus enemigos. Solamente una pequeña aclaración. Pero entonces nos dice Apocalipsis 19, 11 al 16.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor. Si alguien tiene una visión más pequeña de Dios que esta, está equivocado. Esta es la visión del Señor, que nos declara la Escritura. Sus ropas están teñidas con la sangre de sus enemigos, como quien pisa un lagar, como quien revienta las uvas con sus pies, y sus ropas blancas son teñidas con este jugo de uva que salta de la uva. Así el Señor pisará a todos sus enemigos, y sus ropas serán teñidas de la sangre de sus enemigos. Este es nuestro Señor. Sus ojos lo indagan todo. No hay nada que le sea escondido. ¿Qué vas a esconderle al Señor? ¿En qué lugar? Dime, ¿dónde vas a esconder algo del Señor? ¿Dónde estarás tú algún día donde el Señor no te pueda proteger? No, es que el diablo se escondió y no lo alcancé a ver. Y por eso, lo siento, perdóname, no te pude proteger. ¿Dónde? ¿Quién se va a esconder si sus ojos son como llama de fuego? ¿Quién va a resistir la palabra del Señor si aquí dice que de su boca sale una espada aguda? No hay forma de enfrentarse a la palabra del Señor y salir ileso. Él dijo, vete, Satanás. Y Satanás dice, pero espérame un poco. No, no, no espero. Nada, vete. Y Satanás se va. Cuando él diga, se acabó el juicio, se acabó. Nadie va a decir, Señor, espérame, es que me tenía que casar y no alcancé. Señor, estoy firmando el papel, la escritura de una compra. Espérame un poco más, por lo menos permíteme disfrutar un año esta compra que estoy haciendo. Señor, ven un poco más tarde. El clamor de la iglesia es, Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Y cuando Él diga, ahora, se acaba todo. Su palabra es aguda y Él regirá con vara de hierro. ¿Qué se resistirá a su vara de hierro? Absolutamente nada. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay otro como Él. No hay otro que sea exaltado como Él. No hay otro que pueda decir, ahí está el trono del Señor y yo tengo un trono pequeñito, lo voy a poner aquí al lado del Señor para reinar. Él es rey y yo soy un virrey. No, hermanos, Él es el único rey en el único trono que hay. Él es el único rey en el único trono. No hay más. Se acabó. La cosa es, ¿qué dice Él? ¿Cuál es su ley? ¿Cuál es su palabra? Eso es lo que la iglesia no debe de ignorar. Y nosotros tenemos ejemplos del señorío o de distintos señoríos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo se nos enseña esta dinámica del señorío de un señor? En primer lugar, la idea de un rey y un pueblo. Cuando hay un rey y hay un pueblo, el pueblo no puede hacer lo que le plazca. El rey es el que manda. En eso consiste una monarquía. El rey es el que manda y el pueblo es aquel que se inclina delante del rey, sirve al rey, vive en la ciudad del rey, con la ley del rey, en los parámetros del rey. Si el rey dice, como ocurrió con Salomón, si tú sales de aquí, yo te mato, así ocurre, ¿cierto? Este hombre salió, había cometido una infamia antes y entonces Salomón dice, bueno, ahora toca entonces derramar tu sangre. No, lo que pasa es que se me escapó un siervo. Te di una ley, no la cumpliste. El rey no negocia. Ustedes recuerdan en Segunda de Reyes 23 la historia del rey Josías. El rey Josías hizo una reforma. 24 capítulo 3. Y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y el que no confirmara el pacto, ¿qué iba a pasar con él? ¿Qué creen ustedes que iba a pasar con quien no confirmara el pacto si el rey estaba haciendo un pacto con el Señor?
Vemos más adelante qué pasó con aquellos que no respetaron las palabras del pacto, porque las palabras eran las palabras del Señor. ¿Quiénes no respetaron? Por ejemplo, los encantadores, adivinos y terafines, y todos los que hacían abominación. ¿Y qué dice la palabra que hizo Josías con ellos? Versículo 24. Asimismo barrió Josías. Él los barrió, los sacó por completo, porque el reino negocia. El rey manda, el rey lidera, el rey gobierna. Así es el Señor. El Señor, hermanos, no esperes que el Señor te pregunte, ¿qué quieres hacer hoy en el domingo en la iglesia? ¿Y si sacamos la predicación y ponemos una obra de teatro? Sería muy bueno. Quizás podríamos atraer a más personas. Quizás sería más interesante. Y sacamos, ya, no saquemos la palabra, pero no predicación, un pensamiento solamente. Una meditación, 10 minutos, se pueden cansar, 45 minutos, una hora, qué cosa. La gente no tiene concentración. Los médicos dicen que no pueden tener tanta concentración. ¿Y quién es el Señor de la iglesia? Son los médicos. Es el Señor. Lo que Él ha mandado es lo que la iglesia hace. Y la iglesia no hace otra cosa. No vamos a sacar las predicaciones. No vamos a poner luces. No vamos a hacer esas cosas. No vamos a traerlo del mundo para ponerlo en la iglesia. Vamos, ya tenemos suficiente trabajo haciendo lo que el Señor manda. ¿Vamos a perder tiempo haciendo lo que el Señor no manda? No vamos a hacer eso. Hacer esta reforma no era fácil, porque Josías era hijo de Amón y era nieto de Manasés. Manasés llevaba 45 años pervirtiendo a Israel. La corrupción estaba instaurada. Amón reinó 2 años más. En 47 años, cuando la corrupción ya está instalada, ustedes saben que todo se conecta con todo. La corrupción está en todos lados. Si yo golpeo una parte, aparece corrupción en la otra. Entonces ya no puedo reformar aquí porque tendría que reformar allá. Y así, cada vez más difícil. Pero ¿saben qué? Se demanda del pueblo obediencia. Obediencia. Eso es lo que se le demanda al pueblo porque el rey es uno solo. Por lo tanto, si cuesta hacer la reforma, no importa. Pídala al Señor, pero la reforma debe ser hecha. ¿Por qué? Porque el rey es uno solo. Y Él lo ha mandado. Y las cabezas que tengan que corran, como corrieron aquí. Pero la corrupción debe salir. Ese es un ejemplo del reinado que nos muestra la Escritura, de un señorío que nos muestra la Escritura. Y nuestro rey es el Señor Jesús. Y nosotros somos su pueblo. Y seguimos sus estatutos y sus mandamientos. Y el pacto lo hemos hecho directamente con nuestro Dios. También nos enseña la Escritura la idea de que nuestro Dios es un capitán, es un jefe de los ejércitos. Y nosotros somos entonces guerreros. Porque Pablo le dice más adelante a los Efesios que deben ponerse toda la armadura de Dios. El escudo de la fe, el calzado, el yelmo, la espada del Espíritu. Es decir, pueblo, vamos a pelear. Hay una batalla por delante. ¿Quién es el capitán? ¿Será que el capitán es el pastor? El capitán es el Señor. Donde Él quiera envía. No hay negociación. Si el Señor pide que nosotros vayamos a un lugar y demos nuestra vida ahí, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo. Por fe. Porque somos sus siervos. Donde Él nos quiera mandar, al campo que Él nos quiera enviar, ahí el siervo debe ir. Ahí debemos estar, porque solamente hay un capitán. Pero podemos descansar en este capitán, porque él no es como David. David mandó a matar a Urías por sus propósitos egoístas, pero el Señor no es así. El Señor premia, condecora a los suyos, le da más de su espíritu y nunca los manda a un lugar para que estén solos. Siempre Él va con nosotros. Aparte que, hermanos, la verdad es que una pequeña prueba para nosotros como que ya parece que nos ahoga. Oh, qué cosa más terrible lo que estoy viviendo. Y yo cuando me imagino esta batalla espiritual, la Escritura dice que Él venció a todos los enemigos. Nosotros vamos atrás de Él casi que sin luchar. Él ya lo venció todo. Lo que pasa es que de repente hay un enemigo que ya está muerto, pero lo último que hace es mover un poco la espada y nos corta el tendón de Aquiles y quedamos cojos. ¿Y fue por qué? No teníamos los sentidos espirituales trabajados. Nuestra vista espiritual estaba mala. Entonces, ¿dónde íbamos a terminar? No escuchamos los consejos. Hicimos lo que quisimos, no preguntamos a hermanos capacitados, buenos consejeros. Hicimos lo que quisimos, era obvio dónde íbamos a terminar. Pero la palabra también nos enseña ese tipo de señorío. Un capitán y un ejército. Y una última forma de ilustrar el señorío del Señor, la del amo y de un jornalero. Mateo 21.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El Señor viene y contrata a los obreros. ¿Qué tienen que hacer los obreros? Es una gran pregunta. ¿Qué tienen que hacer? No saben, no pueden saber si no van y le preguntan al amo, ¿qué quieres que haga? ¿Llevo las gavillas? ¿O yo soy el que saca las frutas? ¿O yo tengo que trabajar con las plantas para que el próximo año dé más fruto? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es la ley que tiene este amo? No vaya a ser que yo, por estar trabajando con él y no haber preguntado a él nada, esté trabajando para otro señor, porque estoy en otro campo que a él no le pertenece. Nosotros, como jornaleros del Señor, como siervos de Él, ¿qué tenemos que hacer? Al comenzar nuestro día, preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la obra que tienes hoy para mí? Dame fidelidad, dame fuerza, fortaléceme para hacer lo que yo debo hacer. Eso es lo que debemos hacer. Y debemos estar tranquilos por la obra que le tocó a otro, porque el Señor a todos le pagará lo que Él quiera. La cosa es que yo soy su jornalero. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Lamentablemente en la iglesia hay muchos que dicen, es que no sé en qué servir. No sé cuál es mi don. Así que aquí estoy esperando, llevo como 20 años esperando que se me revele cuál es el don. ¿Usted sabe cuál es mi don? Y la pregunta es, ¿y alguna vez le ha preguntado al Señor cuál es tu don? Porque me preguntas a mí, pero yo no soy el amo de la viña. El amo de la viña es el Señor. Jesús, Él es el amo de la viña. Pregúntale a Él cuál es tu don. Y comienza a servir e integrarte en todo y te vas a dar cuenta rápido cuál es tu don también. Nos dice también ahora Efesios, volvamos ahí, que Él es cabeza de la iglesia. Es otra forma de decir que Él es el Señor de la iglesia. ¿Hace el cuerpo lo que quiere o el cuerpo hace lo que la cabeza dice? La respiración no, no se maneja sola, la cabeza la maneja. Los latidos del corazón no se manejan por sí solos, lo maneja la cabeza. De ahí vienen las órdenes. Las manos no se mueven solas, la orden viene desde la cabeza. Siempre es así. Ustedes se levantan en la mañana y de repente un pie ya se está bajando y el otro se quiere quedar arriba y tienen que negociar. Ya, pie derecho, por favor, hazle caso al pie izquierdo, baja con el otro. Mano, por favor, le puedes poner el calcetín, negociando. No funciona así. Más bien, la cabeza da una orden y el cuerpo actúa en consecuencia. Y cuando eso no está bien, nosotros decimos que hay una enfermedad. En el momento en que una mano hace lo que quiere, un pie hace lo que quiere, nosotros decimos, aquí hay algo raro, porque yo no estoy dando esa orden y está funcionando de esa manera. Eso es una enfermedad. Pero el Señor es la cabeza de la iglesia. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que llegar a la conclusión de que esto es algo tan inmerecido. Porque pensar que yo le puedo prestar servicio al Señor, pensar que yo puedo estar unido a Él, unido a Él. Él es el Rey del universo, Él es el Señor soberano, Él es el pastor, el gran y buen pastor. Él lo sabe todo. Él ni siquiera tenía que haberme creado, pero lo hizo. Y ahora que Él es mi creador, también ha decidido ser mi salvador. Y ya que también es mi salvador, me ha unido a Él. Qué cosa más inmerecida, que le voy a ver cara a cara en el día final y por la eternidad veré su gloria. Estaré con Él, veré su perfección, su belleza, su hermosura, su amor, gustaré todo lo que Él me ha de dar y aparte me dará un cuerpo que pueda disfrutar por la eternidad, porque estos cuerpos se cansan de disfrutar, pero ese cuerpo jamás se cansará de disfrutar. Qué cosa más inmerecida, que seamos unidos a Él, que Él sea la cabeza y nosotros seamos el cuerpo. Pero Él nos ha hecho su complemento y esto es importante porque aquí dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Él ha decidido que nosotros seamos su plenitud. ¿En qué lo podemos complementar? ¿Qué le podemos dar? Pero Él quiso y entonces ahora lo disfrutamos. La palabra nos dice que si Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Qué maravilloso. Antes éramos ramas secas, estábamos ahí tirados, no teníamos vida. Y de repente, o éramos pasas, ahí ya no había vida, no había posibilidad de revitalización. Pero Él nos ha hecho sus pámpanos. Tenemos vida, damos fruto. Nuestro fruto es visible y somos el fruto de la obra del Señor.
nos dice que somos las piedras del templo de esta edificación. Antes éramos polvo, pero ahora Él ha formado piedras, y estas piedras de un templo en el cual se le adora a Él. Nosotros somos ese cuerpo que está unido a esta cabeza. Pero ¿qué éramos nosotros antes? Nos dice Efesios 2. Estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, pero ahora tenemos vida. ¿Por qué? Porque estamos unidos a aquel que tiene vida. Si no estuviésemos unidos a Él, no tendríamos vida. Pero como estamos unidos a Él, que vive y vivifica, entonces ahora tenemos vida. Y podemos sentir, y podemos alertarnos, y podemos comprender, y podemos ver, porque tenemos vida en Él. Y qué cosa más maravillosa que también somos la esposa del esposo. Qué unión más bella hay en la tierra que el matrimonio. Si usted tiene una visión mundana del matrimonio, va a decir, "Oh, matrimonio, qué cosa más terrible, para puro sufrir". Si usted tiene una visión cristiana del matrimonio, usted sabrá que es lo mejor que le puede pasar a un hombre luego de la conversión. Y hemos sido hechos la esposa de Él. Qué cosa más maravillosa. Estaremos con Él por siempre, en la más profunda intimidad con Él. El Salmo 1 habla de dos tipos de personas. Uno que es un hombre que medita en la ley de día y de noche, en la ley del Señor, y dice que ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ahí aquel piensa, yo soy un árbol plantado junto a aguas, yo doy fruto, yo tengo sabiduría, yo tengo todo. No se da cuenta que Él es lo que dice el versículo 4. Son como el tamo que arrebata el viento. Nosotros no nacimos en este mundo, cuando nacimos de nuestra madre, no nacimos siendo salvos. En ese momento no éramos salvos, no éramos un árbol. Los niños no son sin pecado, traen el pecado, nadie les enseña a mentir. Nadie les enseña a robar, a quitar algo, a tener ego, porque traen el pecado. Eso no hay que enseñarle a portarse bien. Nosotros nacemos como el tamo que arrebata el viento. Somos como esa paja que vuela. No hay vida en eso. De repente el tamo que arrebata el viento se empieza a unir, forma una bola y va pasando por el desierto y el calor la seca cada vez más y es azotado por el calor, choca contra las dunas y esa es la vida de aquel que no pone su fe en Cristo, pero en determinado momento el Señor toma por compasión a este tamo que arrebata el viento, lo regenera, lo da vida, le da vida. Entonces lo siembra junto a las aguas suyas, le da cada vez más nutrientes y hace que éste tenga vida y crezca y pueda dar sombra a otros después y pueda haber vida por medio de él. Y entonces ha cambiado lo que era en un principio. Pero eso es lo que nos enseña la Escritura. De alguna manera, Él tiene su plenitud en la iglesia. Pero no piensen que el Señor está incompleto sin nosotros. Tenemos que comprender eso a la luz del Evangelio. Él tomó humanidad. Él vivió una vida perfecta. Él murió. Él se hizo el mediador de un pueblo. Pero no puede haber mediador si no hay un pueblo por el cual mediar. Entonces, con lo que Él ha hecho y con el oficio que Él ha tomado, la iglesia es su plenitud ahora. Y Él la ama. Y Él le cuida. Como conclusión, entonces, hermanos, somos llamados a temer al Señor más que a las realidades espirituales. No olviden eso. No anden viendo a los demonios atrás de cada puerta, atrás de cada ventana, en cada pieza, en el baño, en que se me cayó, que perdí la plata para el pasaje. Y entonces viendo como que Satanás tuviera un poder tan grande, él no es omnisciente. Él no es omnipresente. Él no conoce las profundidades del corazón como el Señor las conoce. Hay un Señor. Y a Él debemos realmente temer. Lucas 12. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Si hay alguno digno de temor, es el Señor, y solo el Señor. Somos llamados como iglesia a obedecer al Señor, y solamente al Señor, y solamente los mandatos del Señor, y se acabó. La iglesia no puede hacer lo que le place aquí en el culto.
no puede predicar como le dé la gana. La iglesia tiene que hacer la voluntad del Señor. Y lo único que se demanda de la iglesia no son resultados, porque algunos por resultados hacen cualquier cosa. Lo que se le demanda a la iglesia es fidelidad. La iglesia es columna y baluarte no de los resultados. Tampoco es columna y baluarte del amor o del amiguismo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y no es columna y baluarte de otra cosa. Por lo tanto, la iglesia debe permanecer y estar firme en la verdad. Somos llamados a exaltar al Señor en toda su magnificencia, exaltarle como a rey, como a un capitán del ejército, como al amo, al dueño, al jefe. Así debemos exaltarle. Él es mi amigo, Él es mi salvador, pero no debo olvidar que Él es el rey del universo, que Él es el rey de la iglesia, que Él tiene toda soberanía, todo poder, todo dominio, que nada está fuera de su mirada, de sus ojos, que son como ojos de fuego. Nada está lejos de eso y no debemos olvidarlo. No piensen en el Señor de una forma baja. No piensen que lo pueden desobedecer y después forzarlo a que les perdone, porque así no funciona. El Señor es el Señor. Él hace lo que Él quiere. Y vamos a ver esto ahora, porque somos llamados a amar al Señor. Porque alguien podría decir, bueno, con todo lo que se dijo, entonces voy a agachar mi cabeza y voy a servir al Señor el resto de mi vida, pero solamente con temor y temblor. Solamente con eso. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos manda a que le amemos. Le servimos por obediencia, por obligación, pero también lo hacemos con mucho amor porque lo amamos, porque la compasión que Él ha tenido para con nosotros es muy grande. ¿Quién era yo? ¿De dónde me sacó? ¿Qué mérito tenía yo para ser salvo? Él me salvó, Él me redimió, Él pagó el precio, Él me sacó del reino de las tinieblas y me puso en el reino de su amado Hijo. Él me trajo de tinieblas a la luz. Yo merecía el infierno por la eternidad y ahora estaré en el cielo con Él por la eternidad. Él me ha dado cosas que yo ni siquiera pedí. Él es el buen pastor. Él tiene una vara y tiene un cayado. Él va delante de mí. Él me lleva a aguas de reposo. Él me da de sus tiernos pastos. Él prepara una mesa delante de mis enemigos. Yo estoy sentado aquí en la mesa y veo allá al lobo, veo allá al león, veo allá al oso que quisieran tomarme por el cuello, destrozarme, pero tienen que ver cómo yo soy alimentado por mi buen pastor. Tienen que ver cómo yo me gozo en su mesa. Tienen que verlo y no pueden hacerme nada porque Él me cuida. Por eso la iglesia debe amar al Señor. Y de hecho, uno de los atributos que más me encanta y me maravilla, porque alguien dice atributos del Señor, santidad, sabiduría, omnipresencia, pero este atributo es precioso, la belleza del Señor. Él es bello, eso es un atributo del Señor. Él es bello. En ese sentido, hermanos, la belleza no es subjetiva, es objetiva, porque el Señor es bello y comparativamente bello, perfecto en hermosura. Tome el amor del Señor, es precioso. Tome la justicia del Señor, es preciosa. Tome la sabiduría del Señor, es precioso. Cuando le veamos, le vamos a amar completamente. Todo lo que el Señor es precioso y es digno de todo nuestro amor, es digno de toda nuestra devoción, de toda nuestra consagración. Le servimos por amor, le amamos cada una de sus obras, incluso cuando me hace pasar por la tribulación, le amo, le honro, porque lo que Él hace es perfecto, es bello realmente. Y me gustaría que pudiésemos leer Cantares 5. Le voy a pedir que me acompañen en la lectura. Quiero una vez más reforzar que no podemos decir que la conferencia que vivimos fue una bendición si no se ve reflejado en nuestras vidas. Vamos a Cantares 5. Somos llamados a amar al Señor. Habla al esposo. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y entonces la esposa ahora, yo dormía,
pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y esto es tan lamentable, leer la respuesta de la esposa. Ella dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? ¿Se dan cuenta los malos que podemos ser para con el amor del Señor? Que debemos servirle no solamente por la obligación de que Él es el Rey, sino también que le servimos porque Él es digno del amor de la esposa. Y entonces viene el amado, tiene el rocío en su cabeza. Él toca la puerta, Él está ahí y Él dice, ábreme, ábreme. Y la esposa dice, ya estoy con las sábanas, Señor. Ya estoy en las sábanas, están tan calentitas. Levantarme en este momento, tanto frío que hay afuera. Y también le dice, me lavé los pies. ¿Me voy a ensuciar ahora los pies para ir a abrir la puerta? ¿Voy a hacer eso? ¿No es esa nuestra realidad? Que teniendo que servir a nuestro Señor porque Él es el Señor y también teniendo que servirle por amor, hay una voz que viene cuando está acostado y dice, no oraste, ora, ora. ¿No has leído? Lee. Pero entonces respondemos, pero ya estoy en la cama, Señor. Mañana. Las sábanas están muy calentitas. No me quiero levantar. Señor, anoche llegué tarde a la casa. Levantarme un poco antes. Muy, muy difícil. Señor, de repente el Señor dice, anda, anda ya. Sirve en este lugar. Anda. ¿Y qué dice aquí? ¿Cómo me voy a ensuciar, Señor? Mira mis comodidades que tengo aquí y voy a ir a dar mi vida para allá. Voy a perder mi comodidad de este momento, todos mis placeres que tengo ahora, Señor, después, después. Pero veamos qué pasa cuando ocurre eso. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Hermanos, ¿de qué sirve que ustedes digan que hemos tenido una muy bendecida conferencia si el avivamiento no llega? ¿De qué va a servir? ¿De qué sirve que ustedes digan fue una gran bendición y ahora ora menos que antes? Lee menos que antes. Conoce al Señor menos que antes. Fue una gran bendición. ¿Y dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está el avivamiento del Señor? ¿Dónde está aquel que abre la puerta del Señor? ¿Dónde está aquel que no dice, voy a ensuciar mis pies? Sino aquel que ensucia sus pies. ¿Dónde está aquel que no dice, pero las sábanas ya están sobre mí? Sino aquel que dice, voy a dejar mis sábanas de lado por ti. ¿Dónde está aquel que se ha de sacrificar por el Señor porque le ama? Porque saben que quien ama se sacrifica. Yo creo que todos los esposos, los matrimonios aquí, pueden entender de qué va esto, lo que acabamos de leer en Cantares 5. Porque qué cosa terrible es, y ocurre para ambos lados. Cuando hay uno que ama, hay uno de la pareja, ya sea el hombre, el esposo o la esposa, que ama. Y que entonces va con todo su amor y se choca con un témpano de hielo. Y en ese momento es como que quiere amar, pero la otra parte responde con dureza, responde con frialdad. ¿Cuánto duele eso? ¿Cuánto duele eso para los esposos? Eso duele mucho. Y todos sabemos que los que estamos casados, que es para ambos lados. Aquí se refleja solamente de la esposa hacia el esposo, porque sabemos quién es el esposo. Pero en el matrimonio nosotros sabemos que es bilateral. Pero entonces, ¿cuánto duele eso?
Ustedes tienen que pensar que eso es la contristación del Espíritu Santo. Es contristado por causa de los pecados. Es contristado, es entristecido, así como ustedes son entristecidos cuando no responden bien a su esposo o a su esposa y su corazón duele y se quebranta y hay un dolor. Eso es lo que ocurre cuando nosotros rechazamos al Señor. ¿Y qué esperan después? Ir y decir, bueno, ahora sí quiero abrir la puerta y espero que tú estés. No, mi amado no está, mi alma salió tras de él. ¿Dónde está mi Señor? ¿Y qué esperamos más? Golpeado, obviamente, porque ¿quién ha pecado? ¿Qué puede haber en su vida más que el desamparo del Señor? Si el Señor permitiera que se pecase sin ningún tipo de consecuencia, entonces Él sería un mal Señor, pero Él es un buen Señor. ¿Y qué hace Él entonces? Él dice, para que no lo vuelvas a hacer, te voy a enseñar lo que pasa cuando no me abres a tiempo, cuando no me eres obediente. Y entonces, aquel que peca, ¿qué siente? Su corazón duro, su corazón frío, su corazón helado. No puede disfrutar de un buen almuerzo, no puede disfrutar de su trabajo, no puede disfrutar cuando llega a la casa y a su familia porque sabe que tiene un asunto pendiente. Aquí hay algo malo, aquí hay un gran problema, pero se puede volver al Señor. Claro que se puede, porque Cantares termina muy bien. Se puede volver al Señor, porque el Señor y el esposo no lo hace para entonces gozarse cuando es golpeado, lo hace entonces para su santificación. Nuestro esposo como iglesia es bello, hermanos, es precioso. Y quisiera que pudiésemos leer ya para terminar el Salmo 45. Quiero que lo busquen, porque hemos hablado de su magnificencia, de su gran poder, pero no debemos olvidar que para el pueblo de Dios y para su iglesia este rey es codiciable, es precioso, es digno de la mejor de las poesías que nosotros podamos escribir. Voy a pedir que se pongan de pies y vamos a leer de forma antifonal el Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Leamos juntos una vez más el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Oremos, hermanos.